Ave María Purísima, sin pecado concebida. El 30 de septiembre la Iglesia celebra a San Jerónimo. San Jerónimo, gran conocedor de la Escritura, gran promotor de la lectura de la Escritura, amó profundamente la palabra de Dios. Este amor no fue de un día para otro. Al comienzo le resultó difícil entender la palabra de Dios y apreciarla. Resulta que era un joven de Dalmacia, más o menos lo que sería Croacia actual. Viaja a Roma siendo un adolescente, pero cargado de deseos, temperamental como era y con grandes ambiciones. Deseaba un poco el mundo que ofrecía Roma y por otra parte deseaba convertirse en un gran orador o en un gran literato. Le encantaban las palabras de Cicerón, se pasaba leyendo a Cicerón, a Virgilio, a Tácito, y soñaba con convertirse en uno de ellos. De una manera especial, Cicerón. Resulta que ahí descubre la fe, se bautiza, pero todavía la transformación no llegaba a su interior. Seguía con sus toques mundanos. Resulta que en el 375 tiene que ir a un viaje con dos amigos. Están en Antioquía. Los dos amigos se enferman, mueren. Él también se enferma. Dicen que estaba para morir. Y él cuenta después, lo va a contar en una carta muy hermosa, lo que vivió. Tiene una visión donde se enfrenta a Jesucristo. Él tiembla, porque ahora se da cuenta, no tiene nada para ofrecerle a Jesús. El Señor le pregunta, ¿y tú qué eres? Y Jerónimo dice que respondió como alentado, ahora sí, Señor, yo soy cristiano. Claro, hacía poco tiempo se había bautizado cristiano. Y Jesús le dice, no, mientes, tú eres ciceroniano, tú no eres cristiano, porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Jerónimo tenía todavía su tesoro y su corazón en las letras y en las palabras de Cicerón y los otros autores, y no en la escritura. Claro, la escritura le resultaba muy ardua, además de los pasajes oscuros que muchas veces encontramos y que no terminamos de entender o que necesitamos ayuda, estaba también el aspecto literario, porque las versiones que manejaba San Jerónimo en ese momento, en el latín de ese tiempo, eran muy toscas, en general eran malas traducciones. Así que con más razón había abandonado esa lectura. Pero ahora se da cuenta y después de esta visión vuelve en sí, milagrosamente queda curado y la vida le cambia. Ahora quiere ser cristiano en serio y quiere empezar a transformar su vida por este amor a Jesucristo que quiere encontrar en la Escritura. Por eso él va a decir esa frase que después la Iglesia también hace propia. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Porque se empieza a dar cuenta que detrás de esa tal vez cáscara de una mala traducción o detrás de la oscuridad de palabras humanas o de profecías que no termino de entender, está la misma palabra de Dios, el mismo Padre que le habla a sus hijos a través de ese texto de la Biblia. Por eso entonces la Iglesia lo pone como un gran patrono a San Jerónimo, porque él entendió esto y volcó todo su ímpetu y todo su talento literario al servicio de la escritura. Gran latinista, gran conocedor del griego, aprende de cero el hebreo para poder hacer buenas traducciones del hebreo y del griego al latín y que de esa manera se pudiese difundir eh, entre la gente, entre los cristianos, y promover la lectura de la escritura. Hasta hace grupos de estudio. Mujeres, por ejemplo, tiene varias hijas espirituales, entre ellas Santa Paula, Santa Eustoquio, a las cuales hace estudiar hebreo también y les va promoviendo la lectura y la profundización de los textos bíblicos. Bien, eso es lo que tenemos que empezar a hacer, un poquito más de amor por la Biblia, un poquito más de conocimiento
de la Escritura si es que pretendemos amar a Dios. Porque cuidado que esto no es una cuestión simplemente de cultura o de conocimiento. Jesucristo dice algo que es muy fuerte, se lo dice a los judíos. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Vosotros no las escucháis porque no soy de Dios. Nosotros queremos escuchar las palabras de Dios. Queremos habituarnos a buscarla y a leerla. San Ambrosio, el gran predicador, decía, ¿por qué no dedicáis el tiempo libre a la lectura de la Escritura? No os entretenéis con Cristo, no lo visitáis, no lo escucháis. Nosotros escuchamos a Cristo leyendo las Escrituras. Es así. El Papa Benedicto XVI le presentaba esta propuesta a los jóvenes en una hermosa carta a los jóvenes con ocasión de la Jornada Mundial. Le pedía a los jóvenes adquirir la intimidad con la Biblia, a tenerla a mano, para que sea para vosotros como una brújula que indique el camino a seguir. Leyéndola, aprenderéis a conocer a Cristo. El Papa se lo proponía a todos los jóvenes del mundo. Entonces es una cosa obviamente para todo cristiano, y no solamente para los grupitos de Biblia o para los sacerdotes que la estudian especialmente. Esto es un bien para todos. Y el mismo Papa le proponía a los jóvenes, como también lo hace la Iglesia en todo tiempo, hacer la lectio divina. Esta lectura de la palabra de Dios, que tiene este nombre latino, lectio divina, dejándonos ayudar por Hugo el Cartujo, un opúsculo que se hizo bastante famoso, especialmente entre los monjes, y que me da una buena ayuda práctica para leer la Escritura. Este opúsculo se llama Escalera de los Monjes. Son 4 escalones que este monje, Hugo, propone para ascender a la contemplación de Dios a través de la lectura de la Biblia. Él toma estos 4 escalones comentando este versículo, Mateo 7:7, cuando Jesús dice, buscad y encontraréis, golpead y se os abrirá. Claro, Jesús está hablando de la oración en primer lugar, de hecho venía diciendo, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, pero también se puede aplicar a la lectura de la Escritura. Dice, buscad y encontraréis, buscad la voluntad de Dios, buscad la palabra de Dios, buscad el conocimiento de Cristo y encontraréis. Bien, sigamos de la mano de Hugo el Cartujo, que nos vaya llevando por estos 4 escalones. En primer lugar, dice, hay que buscar. ¿Cómo busco? Buscar leyendo. Se busca en la lectura. Si no hago un espacio todos los días para leer un poquito de la palabra de Dios, no voy a encontrar. No lo voy a encontrar a Dios plenamente. Muchas veces quiero saber qué tengo que hacer en un momento determinado de mi vida. Y bueno, ¿qué mejor que preguntarle a Él? Bueno, buscar leyendo. Esto pide un momento de silencio, de recogimiento, claro, eso es verdad. Es una mortificación, es una ascesis. Cortar redes sociales un momento, la televisión, las conversaciones. Pero ¿puede haber algo más importante que mi relación con Dios? ¿Puede haber algo más importante entre las actividades del día que relacionarme con Él y que escuchar lo que Él me tiene que decir, que va a ser tan bueno para mí y tan clave también para el éxito de mis cosas? Entonces, busca leyendo. Juan Pablo II hacía eso siempre. Él lo dice. Cuando había problemas en Polonia, cuando era obispo, o después ya como papa, dificultades, lo primero que hacía era que él y sus colaboradores pensasen en algún pasaje del Evangelio, en alguna palabra. Tiene que ver algo que ilumina esta situación. Entonces, se busca leyendo. Busca leyendo. Segundo escalón, hallaréis. A ver, ¿cómo voy a hallar? Meditando. Porque buscar leyendo no es simplemente abrir la Biblia y que me diga algo que me pegue bien. Algunos lo hacen así, pero lo que queremos es simplemente leerla de manera habitual. Buscar leyendo.
y voy a encontrar meditando. No es una lectura superficial, no es una lectura para sacarme de encima una obra piadosa. Ah, ya la cumplí. No, se trata de penetrar. Encuentro meditando, así explicaba Benedicto XVI. Es como una parada interior en la que el alma se dirige hacia Dios intentando comprender lo que su palabra dice hoy para la vida concreta. Entonces, trato de entender, trato de pensar qué se sigue esto para mi vida. Y ahí muchas veces encuentro cosas. Buscar, leyendo, encontraréis meditando. Tercer escalón, llamar. ¿De qué manera? Porque claro, leí, medité, encontré algo, pero me di cuenta que no me dan las fuerzas para cumplirlo. Resulta que tengo un entuerto, un drama familiar y pienso en la Biblia, busco en el Evangelio y me encuentro con que Jesús me dice que hay que perdonar, perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. Y es como que de golpe me enfrento en esa encrucijada, o perdono o no perdono. Y en esto se va a ir mi felicidad, pero no puedo dar el paso. Sí, leí, encontré meditando, pero me quedé frenado. Ahí es que viene ese tercer escalón. Ahora hay que pedir, hay que rezar. Meditando eso, ahora llamad, golpead, llamad, suplicad lo alto, suplicad a Dios que te dé esa gracia que estás necesitando. Esa oración, decía Benedicto XVI, hace que nos entretengamos con Dios en el coloquio directo. Estoy hablando con una persona, con la persona del Padre, o con la persona del Hijo, o del Espíritu Santo, que me hablan por esta escritura. Entonces le pido a Dios esa gracia que estoy necesitando. Me cuesta perdonar, pero sé que lo tengo que hacer y por eso se la pido, se la suplico, pido una y otra vez, golpeo y golpeo. Cuarto escalón, hasta que se abra, hasta que se abre esa puerta. ¿De qué manera, dice Hugo el Cartujo, se abrirá en la contemplación? Golpead y se os abrirá en la contemplación. Muchas veces un pasaje que me costaba entender o algo que Dios me pedía que me costaba aceptar, la estuve peleando ahí, meditando, rezando, golpeando, golpeando. En un momento Dios me da la gracia de entregarlo. Bueno, ya está. Es inútil seguir dando cosas contra el aguijón, decía San Pablo, patadas contra el aguijón como ese buey que al final se termina lastimando. No tiene sentido obstinarme en escapar a la voluntad de Dios. Y Dios me dio la gracia de entenderlo. Y ahora me aflojé. Y tengo una alegría y tengo una paz que hace un rato no tenía. Se abrió la contemplación. O puede pasar con otros pasajes que estoy meditando, hermosos, pero que no los entiendo. Como dice Jesucristo, dice que Jesucristo aparece en el cenáculo a los apóstoles y les abrió la inteligencia para que comprendieran las Escrituras. Eso necesito. Entonces, esos 4 escalones están al alcance de tu mano, aunque sea de manera sencilla. Esos 4 escalones no son para enredarte, sino para ayudarte. Eh, buscar leyendo, encontrar meditando un poquito, golpear rezando esto que aprendí, que descubrí, pero que no puedo cumplir, y esperar esa contemplación, esa luz y esa fuerza. Un ejemplo que quiero poner. El 1 de octubre celebramos a Santa Teresita del Niño Jesús, una gran lectora de la Escritura. Era joven, tenía grandes deseos de santidad, pero se sentía tan impotente. Grandes deseos, pero muy poca fuerza sentías que tenía. ¿Qué es lo que hace? Ella decía, Dios me tiene que ofrecer algo para levantarme una alta santidad. Yo sola no puedo. Entonces, busca leyendo y encuentra un versículo del libro de los Proverbios. Encuentra meditando. Resulta que ese versículo decía, el que es pequeño, venga acá. Una palabra tal vez insignificante, pero ella meditando descubre una maravilla. La condición que Dios le ponía para él mismo levantarla era que se hiciera pequeña. Un papá alza en brazos a un niñito pequeño.
no cuando tiene 20 años. Entonces, ella empieza a pensar allí esta doctrina maravillosa de la infancia espiritual. ¿Cómo surge esta doctrina? Así, leyendo. En un momento de cierta angustia, se pone a leer y meditando encuentra eso. Y reza, y sigue pidiendo y sigue rezando. Y tan contenta estaba con ese descubrimiento que se plantea, ¿y qué es lo que va a querer hacer este Dios tan bueno con su criaturita, con su niñita pequeña? Y sigue leyendo y encuentra, meditando, otro texto, un par de textos de Isaías. Como una madre acaricia a su hijo, así te consolaré yo. Te llevaré en mis brazos y sobre mis rodillas te meceré. Tanta alegría, tanta felicidad. Ahora estaba contemplando a este Padre bueno que la levantaba. El ascensor que ha de elevarme hasta el cielo son tus brazos, Jesús. Y para eso no necesito crecer, al contrario, tengo que seguir siendo pequeña, tengo que empequeñecerme más y más. El que se hace pequeño, así virtuosamente pequeño, es el que no se las cree, el que no se sorprende de sus propias miserias, el que se da cuenta que las cosas buenas las tiene recibidas de Dios. Ese es el pequeño que agrada a Dios. Por esta doctrina, San Juan Pablo II la proclamó doctora de la Iglesia. Ella leyó, meditó, rezó y contempló la maravilla de este Dios bueno. Todo a partir de esa lectura de la Escritura. Firmes en la fe.